¿Y cómo están las cosas? Pues como os lo contaba, hoy yo creo que España está pensando en esa hora, las 9 de la noche, y ver lo que ocurre en esa semifinal del Campeonato del Mundo entre probablemente las dos selecciones favoritas para ganar. ¿Puedes meter a Argentina? No lo sé. Sinceramente, Argentina yo creo que ha tenido ayudas para estar ahí y que no tiene tanto nivel de equipo. Tienen otra cosa, que es un sentimiento patrio que les hace empujar mucho. Pero hasta ahí. Pero creo que las dos mejores selecciones se enfrentan hoy, Francia y España. Dos estilos diferentes, ¿eh? Francia a la contra, con 3 puñales arriba. Dembélé, Mbappé y Olise. Cuidado con estos 3 a la contra. Y España con la posesión, con estrechar el campo y con el agobiar al rival. Estilos diferentes. En la Eurocopa les mojamos la oreja. Esperemos que hoy también los de Luis de la Fuente les mojen la oreja. Y a ver si por fin, ya que estamos en semifinales, es decir, como mucho quedan 2 partidos para que acabe el Mundial, oye, aparece Lamine Yamal, que va siendo hora. Porque le estamos esperando y no llega. Así que atentos a todo ello. Bueno, y me voy con otra cuestión que yo alucino. Yo no sé si hay gente que todavía compra este discurso. Ayer nuestro amado líder, Pedro Sánchez, se nos va allí, a donde ocurrió toda la desgracia del incendio. No fue a ver el terreno, fue al centro de mando. Al terreno no va porque no puede ir, claro, porque se lo comen. Le pasa como en Paiporta, que tiene que salir por corriendo. Por eso el sobrenombre de El Galgo de Paiporta. Bien, dicho esto, va allí y no se le ocurre otra cosa para seguir su discurso que hablar de cambio climático. O sea, escuchen al amado líder, por favor, porque es que a mí me resulta patético ya. Producir, sino por un agravamiento consecuencia de las emergencias climáticas, de la emergencia climática que está sufriendo la península ibérica y particularmente España. O sea, emergencia climática, pero ¿cómo tiene tanta cara? O sea, aprovecha cualquier resquicio para meter la cuña woke, la cuña progresista. Cuando todo el mundo que pasaba por la carretera vio que el incendio se produjo porque una torre eléctrica, se habían caído unos cables, se habían producido una chispa. Lo vieron camioneros y gente que pasaba por allí y lo denunciaron. Y este nos viene a hablar ahora de emergencia climática. Pero bueno, yo de verdad, nos toman el pelo. Es que ya no sé cómo llamarlo. De verdad, no sé cómo explicarlo. Y que tenemos que comprar este discurso. Claro, que a mí lo peor no es lo de él. Lo peor es qué hay en la oposición. ¿Qué hay en ese Partido Popular? ¿Y qué tropa le está gobernando ahora mismo que pretenden gobernar España? Es que es alucinante. Les compran el discurso a los woke, a los socialistas, a los progresistas. Este que es como un curita y que está que echa espuma por la boca porque ha tenido que pactar con vos, porque así se lo han dicho los andaluces, le compra el discurso a Pedro Sánchez. Escuchen lo que decía después de haber hablado Pedro Sánchez, asumiendo el discurso de emergencia climática. En lo que llevamos de verano tenemos 3 veces más superficie quemada que la que teníamos el año pasado. ¿Qué significa eso? Significa que evidentemente este año, que hemos tenido un año excepcionalmente lluvioso, ha supuesto pues el crecimiento de monte bajo, de matorral,
que con estas olas tempranas de calor se han secado y que supone el combustible indispensable para que pueda haber una propagación inmediata de los incendios. Es más que probable que tengamos un verano muy duro, muy difícil, en esta parte más meridional de la península ibérica y el sur de España y el sur de Europa. Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas. O sea, el discurso de Pedro Sánchez y el discurso wokista. Si ven cómo le mira a Pedro Sánchez, como diciendo, a ver cuándo te voy a meter mano, es que vamos, de verdad, es increíble. Y este es el ejemplo de su líder, de Feijóo. Y estos son los que quieren venir a cambiar España. Estos son los que quieren cambiar todas las políticas wokistas que ha establecido Pedro Sánchez en los 8 años que se va a tirar en el gobierno, en la Moncloa. Pero ¿cómo nos vamos a creer que van a hacer algo? Si tienen el mismo discurso que los wokistas, que los zurdos, con el cambio climático. Miren, hay una cosa que me recuerda a mi madre todos los días. Esto en la época de Franco no pasaba. Y miran algunos, oye, ¿está con la época de Franco? No, lo explico. En la época de Franco había una cosa que se llamaba tocar a concejo. Esto los antiguos lo sabrán y los pueblos. Y entonces, ¿qué ocurría? Que cuando tocaban a concejo, obligatoriamente un miembro de cada casa, de cada familia, tenía que acudir con una azada y con un rastrillo para ir al monte a eliminar los rastrojos, las hierbas, los hierbajos, para quitarlos. Y así no se producían estos incendios que hay ahora mismo. Pero claro, aquí como hemos asumido el discurso wokista, progre, ese de los ecologistas, de que no hay que tocar nada, ¿qué tal? ¿Qué ocurre? Que se generan los matorrales, no dejan limpiarlo, y eso es lo que genera y produce que se extiendan los incendios. Se seca, y eso es luego como un reguero, hace así, ¡fua! Porque no dejan limpiar los montes. Recuerdo, tocar a concejo, y acudían un miembro de cada familia de los pueblos con una azada y un rastrillo, y a limpiar el monte, y así no se producían los incendios que hay ahora. ¿Vale? Emergencia climática, cambio climático, vaya un cuento que tienen. En fin, así es la vida. Y por desgracia hay gente que compra este discurso. Eso es lo peor de todo, que compran el discurso. Y estos que compran el discurso son los que dicen que vienen a salvarnos del sanchismo, de la ideología woke y de la ideología progresista. Dios nos coja confesados, sinceramente. Porque si de esto vamos a tener que depender, va a pasar como cuando Mariano Rajoy, ¿se acuerdan, no? Los españoles le dimos mayoría absoluta en su primera legislatura para que cambiara todo lo que había hecho Zapatero. No tocó nada y además puso a Montoro para que nos abrasara a impuestos, como para fiarse del Partido Popular.